La consideración es, esta es básicamente la diapositiva que vamos a desarrollar en este rato. Vamos a hablar en primer lugar de los permisos obligatorios que debe conceder la empresa, cuáles son las licencias o descansos remunerados, qué es la calamidad doméstica, cuáles son las obligaciones de los empleados, cuáles son las prohibiciones de los empleados y faltas y sanciones para que se pueda aplicar el debido proceso en todos los casos. La empresa siempre ha contado con un reglamento interno de trabajo. Lo que pasa es que esta normatividad, pues ustedes saben que a nosotros, a todas las empresas, nos rige el Código Sustantivo, que es una norma que está expedida desde el año de 1945 con la Ley Sexta. Y hasta la fecha no ha tenido sino una o dos reformas sustanciales a través de dos normatividades que se emitieron por allá en el año 2002 y digamos las ampliaciones que ha tenido la licencia de maternidad que más adelante la vamos a mirar. Pero en esencia no ha habido, digamos, un cambio fundamental que le permita a los empleadores y a los empleados pues tener, digamos, normatividades más actuales. Fíjense que ahora con el tema de la pandemia, la cuarentena, que la gente hubo que mandarla para la casa, que a pesar de que el teletrabajo existe desde el año 2008, pues era una figura que casi ninguna empresa tenía adoptada, pues ya el gobierno nacional está viendo la necesidad de actualizar toda esta normatividad porque la realidad es que nos estamos rigiendo por una normatividad de situaciones que se vivieron hace 50 años, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, las empresas, ¿qué nos ha tocado hacer? Ir haciendo las actualizaciones conforme los decretos que van saliendo, porque no puede ser, digamos, una reglamentación estática. Por eso hoy nos vemos abocados pues a esta reunión, a esta socialización, a que ustedes sepan que el reglamento hoy está con toda la normatividad vigente, incluidos los protocolos de bioseguridad que son de obligatorio cumplimiento. Digamos que fue una introducción que tuvimos que hacer ahorita en el último mes. Entonces, con este preámbulo vamos a arrancar entonces a hacer la primera diferenciación. ¿Cuáles son los permisos obligatorios? ¿Qué podemos, de qué podemos hacer uso nosotros como empleados y a qué está obligada entonces la empresa? Bueno, en primer lugar, los permisos obligatorios los trae el Código Sustantivo y están expuestos en el reglamento interno de forma taxativa. Cuando yo digo taxativa es que expresamente la norma dice qué son y para qué son. Entonces, el primero es el permiso obligatorio para que las personas vayan a ejercer su derecho al voto. Sobre todo ustedes que de pronto sí trabajan dominicales, ustedes ven que las elecciones son los días domingo en la mayoría de los casos y eventualmente se hacen entre semana cuando hay reelección de cuerpos colegiados o de alcalde o de gobernador por temas de remoción que haya sufrido pues ese funcionario o etcétera. Pero en términos generales, digamos que las elecciones en el país ocurren en dominical, el día domingo. Cuando eso pasa así, la empresa está obligada a concederle al trabajador el tiempo para que vaya hasta su urna a ejercer su derecho al sufragio. El trabajador está obligado entonces, por ese permiso que es remunerado, a presentar el certificado de votación, que es el que le va a servir, entre otras cosas, para poder sacar su descanso compensatorio, que corresponde a media jornada o a una jornada completa, cuando el trabajador, además de haber hecho uso del espacio para el sufragio, sirvió como como jurado de mesa o como escrutador, o lo llamaron con posterioridad al conteo de votos, cualquiera pues de las obligaciones ciudadanas que todos los empleados en algún momento hemos tenido. Esa compensación es un permiso también remunerado de media jornada, de una jornada como se los acabo de expresar. Es una solicitud que de parte le tiene que hacer el trabajador a la empresa, es decir, la empresa no tiene que estar
digamos, detrás de la gente diciéndole saque su jornada compensatoria porque ustedes saben que eso tiene un tiempo de vencimiento, que es de 30 días hábiles para cuando solamente se ejerció el derecho al voto y hasta de 45 cuando además de haber ejercido el derecho al voto se sirvió entonces como jurado. Si pasado ese tiempo el trabajador no ha hecho uso, solicitud al empleador y luego a los 3 meses o 4 meses pretende hacer valer su derecho, pues la empresa le va a poder decir que el permiso ya prescribió porque él no hizo uso de ese derecho como tal. Si de pronto el trabajador le dice a la empresa que le conceda ese tiempo dentro del tiempo estipulado, pero de pronto la empresa tiene, digamos, una coyuntura de trabajo, está en alta producción o cualquiera de estas cosas, y ya se está venciendo como el plazo, pues pueden llegar a un acuerdo de que posteriormente se saque, ¿de acuerdo? Pero en sí, la primera solicitud, el trabajador la tiene que hacer dentro de ese periodo estipulado, porque de otra manera corre el riesgo entonces de perder ese compensatorio para que eso lo tengamos muy en cuenta. El segundo permiso obligatorio que por ley está estipulado en el Código Sustantivo y ahora lo trae nuestro Reglamento Interno de Trabajo es el permiso que la empresa le debe conceder a los trabajadores en el evento del fallecimiento de un compañero de trabajo. La norma dice que la empresa está obligada a conceder hasta el 10% de la planta de trabajadores para que asistan a esas exequias sin derecho, pues sin ir a descontarle este tiempo de trabajo a estas personas. Ya la selección de quienes asisten o no, pues la mirará de manera objetiva, de acuerdo pues como con la cercanía que ese trabajador tenía con esas personas que estaban solicitando ese permiso. Y si a bien lo tiene la empresa, era de pronto una persona muy llegada a muchas áreas de la compañía o lo que sea, puede conceder un número mayor de ese 10% o inclusive hasta decir que asista toda la empresa si pues tiene la capacidad, si no interrumpe sus procesos productivos, sabiendo que ese tiempo no se le va a descontar al trabajador ni que tampoco lo tiene que compensar. Hasta ahí vamos claros con los dos temas. Sí, señora. Okay. La norma, el código sustantivo, no lo traía sustancialmente, pero digamos que la jurisprudencia lo ha ido volviendo como un permiso obligatorio y es el tema de la concurrencia al médico del trabajador de la empresa. Aquí no vamos a hablar ni del permiso que el trabajador pide para llevar al hijo o a la esposa o a la mamá, porque eso ya hace parte de otro tema. Aquí vamos a hablar estrictamente de la concurrencia que tiene el trabajador vinculado a la empresa, que se puede presentar en uno de 3 eventos, y acá vamos a mirar entonces en adelante cómo lo vamos a seguir manejando. Lo primero es que ocurre una ida al médico por una urgencia, es decir, es un trabajador que se acuesta aliviado, no tiene ninguna dolencia, terminó su turno de trabajo sin ningún problema. De pronto en la noche el trabajador puede ser atacado por una migraña, por un daño de estómago, por un dolor lumbar, por un mareo, por un vértigo, cosas que de pronto te estabas sintiendo bien y de la nada empiezan a suceder. El trabajador pasa una mala noche, digamos con un daño de estómago, una diarrea, se levanta y pues definitivamente no va a poder concurrir a la empresa pues porque se siente incapacitado para laburar. Lo primero que el trabajador está obligado a hacer, y así está contemplado en la escala de faltas y sanciones, es hacer una información idónea a la empresa de que no va a asistir a trabajar. Esa información idónea no es ni un mensaje de voz, ni un chat, ni un WhatsApp, no. Yo tengo que garantizar que ese aviso lo reciba la persona que le pueda dar
noticia de esa situación a mis superiores. Porque muchas veces llego a hacer procesos disciplinarios y el trabajador me dice, no, es que yo le puse un chat a un compañero y resulta que el compañero tenía el teléfono apagado, se fue a trabajar y dejó el teléfono en la casa y en la empresa nunca supieron de la enfermedad del trabajador. Entonces, acá vamos a ser menos facilistas, vamos a hacer una llamada a garantizar que esa llamada sea contestada y que el mensaje fue dado, ¿de acuerdo? Porque de otra manera no va a tener una prueba sumaria suficiente el trabajador para justificar la razón por la cual no se presentó al turno de trabajo. Entonces, la empresa, ustedes en la empresa saben quiénes son sus superiores. Su superior inmediato sería la primera persona a la que ustedes informan. Si esa persona no les contesta, pues hay un área de gestión humana, está Damaris, está Carolina, está Catalina, bueno, cualquiera de estas personas pudieran ser entonces las receptoras de este mensaje. Si con ninguna de estas tres personas, pues ya, si me toca llamar al gerente, yo lo llamo. Pero lo ideal es que yo sepa que me puedo ir tranquila para mi EPS porque yo ya le informé a la empresa que tengo una dolencia y que no me puedo presentar a trabajar. Acto seguido y terminada esa llamada, yo me voy a restablecer y me voy a ir para la EPS por urgencias. Muy probablemente en estos tiempos de pandemia, pero no lo vamos a volver la generalidad, nos devuelvan para la casa, nos digan que no es una urgencia, no nos hagan triaje, nos digan que tenemos que hacer una teleconsulta, bueno, cualquiera de estas cosas. Pero lo importante es que yo haya agotado en el debido proceso esa primera etapa, que es la de presentarme a la EPS. Si ya me dijeron que no me atiende, que solo es COVID, que todo lo que ustedes quieran, yo pido entonces esa constancia, o si me mandan un mensaje, bueno, cualquier cosa, pero que yo tenga esa prueba sumaria de que efectivamente yo asistí a mi EPS. Acá les tengo que ser muy reiterativa en que no sirven las excusas ni de SEM, ni de EMI, ni de Comeva, servicio médico ambulatorio, ni el servicio médico ambulatorio que me da la prepagada. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que la seguridad social solamente se le paga a la EPS al cual nosotros cada uno está afiliado. Entonces, en ese orden de ideas, la concurrencia o la justificación médica, pues no la tiene que surtir estrictamente es el médico de la EPS. Si yo presento una excusa médica, una prescripción de una farmacia o cualquier cosa, pues sabré que mi ausencia a laboral no está justificada y voy a tener que tener la consecuencia de que me descuenten el día, al tener descontado un día sin justificación, voy a perder también el dominical. Entonces, para evitarnos toda esa serie de contratiempos, seamos muy juiciosos y sepamos que tenemos que agotar todas las vías es para conseguir la incapacidad de la EPS o la constancia médica de la EPS, básicamente así. Probablemente yo me fui a la EPS, me atendieron, no me atendieron, bueno, lo que hubiera pasado, pero digamos que no me incapacitaron. El médico considera que mi dolencia no da lugar a una incapacidad, pero yo me siento con una dolencia tal que no soy capaz de irme para la oficina o para la empresa, para el taller o para el lugar a donde tenía que prestar el servicio. ¿Qué me ocupa en ese momento entonces como trabajador? Volver a llamar y volver a informar, porque somos muy dados es a que la empresa adivine, suponga, presuma, crea, y ahí es donde vienen entonces los problemas. Entre más claridad en la comunicación exista, menos situaciones de conflicto yo voy a generar con el empleador. Entonces yo vuelvo y llamo y digo, vea, fulana, Damaris, Catalina, Carolina, el jefe, el que sea, yo ya fui a la EPS, no me atienden porque solamente atienden COVID, yo sigo muy indispuesto, yo me voy a ir para la casa, me dicen que tengo que hacer una telellamada, a una teleconsulta a la 1 de la tarde, si la puedo grabar, la grabo, bueno, que siempre yo esté dejando una evidencia, porque ustedes todos los días lo escuchan en el noticiero, en el país tiene que existir un debido proceso, pero el debido proceso no es solamente para el trabajador,
el debido proceso también es para el empleador, porque el empleador le está exigiendo a usted una prueba de que efectivamente lo que usted está diciendo está ocurriendo. Es una prueba que el empleador necesita para el día de mañana poder hacer un recobro a la EPS, pero si yo como trabajador obstaculizo todo ese debido proceso, pues no voy a tener, no le voy a dar opción a ese empleado. Entonces, en la medida en que más claro sea, más comunicado esté contando qué es lo que está pasando, esta empresa en especial es una empresa que parte del principio de la buena fe y le crea a sus trabajadores, pero les estoy explicando es por qué se requieren entonces estas evidencias, porque la empresa hace parte también de un sistema y en ese sistema, pues desafortunadamente, la EPS no funciona con el solo hecho de decir el trabajador estuvo, el trabajador no lo atendieron, sino que desafortunadamente tiene que presentar las evidencias para poder hacer valer sus derechos. Listo. Vamos a suponer que al trabajador lo incapacitaron, tiene un lumbago muy fuerte y lo incapacitaron 3 o 4 días o 5 días. Pasado, y ya el trabajador se lo informó a la empresa, hizo llegar la incapacidad a la empresa sin ningún problema. Que debe estar pendiente, que si sus violencias siguen, que si él va a seguir incapacitado, pues no dejar vencer esa incapacidad sin antes haber pedido la nueva cita para saber si él va a continuar incapacitado o si ya al 6º día se va a poder reintegrar a sus labores. Cuando, por ejemplo, el trabajador venía de una enfermedad y venía incapacitado, venía de una cirugía, también lo adecuado es eso, no esperar, o hay incapacidades, por ejemplo, cuando un trabajador tiene un accidente y tuvo una fractura, pues se sabe que esa primera incapacidad de ese trabajador no va a ser la inicial que normalmente le da la EPS de 8 días, esa es una incapacidad que se va a prolongar, pero lo que le pedimos mucho al trabajador es que no deje vencer la incapacidad, por decir algo, la incapacidad se le vencía hoy, no esperar a mañana o a pasado mañana a volver a la EPS para refrendar, pues para volver a poner en vigencia esa incapacidad, porque entonces ahí van a quedar unos días vacíos que ni los va a asumir la empresa, ni perdón, la EPS ni el trabajador, sino que le va a tocar asumirlos al empleador. Entonces, ser muy juiciosos en esa parte y saber que si a mí el médico desde el momento en que me accidenté me dijo, Cristina, esto es una fractura que la recuperación va a durar 3 meses, pero a mí no me van a dar una incapacidad inicial desde 3 meses, pues yo lo que voy a hacer es estar muy pendiente de poder ir renovando esa incapacidad para evitar esos tiempos muertos. Ocurre también que el trabajador no tiene ninguna urgencia, pero tenía una cita médica programada, bien porque fuera una cita con el médico general o bien porque fuera una cita programada con el especialista. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué debería hacer el trabajador? Anunciarle con suficiente antelación a su empleador, a su jefe, a Damaris, a Catalina, Carolina, miren, yo tengo una cita el martes a las 9 de la mañana, es una cita con especialista o es una cita con médico general, pero que la empresa esté enterada con antelación de que efectivamente yo me voy a ausentar. Y me toca ver mucha gente que de pronto de la nada coge el bolso y dice, bueno, chao, yo me voy para una cita médica y la empresa estaba totalmente ajena y sana a esa ausencia o a esa interrupción a la jornada laboral que el trabajador iba a tener. Entonces vuelvo y les digo, la empresa no tiene ningún inconveniente en proporcionar el permiso, pero hombre, nosotros hacemos parte de un engranaje, de un equipo de trabajo, la ausencia de nosotros puede estar, digamos, interrumpiendo el proceso, entonces démosle con nuestro aviso oportuno la tranquilidad a la empresa de saber que si yo hago parte de un engranaje me va a poder reemplazar, que si soy la que contesta el teléfono va a tener a una persona que conteste el teléfono por mí en esas 2 horas o 3 horas que yo me voy a ausentar, pero no por el solo hecho de tener el derecho a la concurrencia a la cita médica obligatoria que me la están parando la ley, pues yo haga como un abuso de ese derecho y ni siquiera tenga como la delicadeza de informar. Entonces, para que en esa muy cuidados. De pronto puede pasar que yo estaba esperando una cita con especialista
no me la han dado y de la nada me llamen de la EPS y me digan, Cristina, hubo una cancelación de un paciente, usted puede venir, es hoy a las 3 de la tarde o es mañana a las 8 de la mañana, y parezca pues que hubiera sido descuido mío no haber informado con antelación, pero si igual mi empresa, mi empleador, mi jefe sabe que yo estoy pendiente de esa cita y le comunico, pues tampoco va a haber ningún inconveniente porque ustedes saben que conseguir la cita con el especialista por las agendas tan estrechas y reducidas, pues resulta complicado. La empresa lo va a entender, pero vuelvo y les digo, que haya una comunicación fluida, en la medida en que la empresa sepa que yo estoy en un tratamiento, que yo estoy padeciendo una afectación de salud, ese tipo de cosas hacen más fácil entonces la comunicación y no va a generar entonces conflicto. Lo mismo, por ejemplo, cuando tengo que hacerme unas terapias o tengo que hacerme algún tratamiento que me obliga a ausentarme de la empresa a las horas puntuales que la EPS me indica. Yo también decirle a mi empleador, vea, estas terapias no me las pueden hacer sino estos días, a estas horas, entregarle pues el cronograma de actividades a ese empleador para que el empleador así mismo pueda suplir esa ausencia que yo voy a tener durante ese periodo de tiempo. O así no la supla, pero por lo menos que el empleador lo sepa y esté programado, porque nada es más maluco que, por ejemplo, llega el jefe y revisa el trabajo de la cuadrilla y Pepito no está. ¿Dónde está Pepito? Ah, no, no jefe, él no vino, no sabemos, no. En cambio, si el jefe sabe, bueno, muchachos, hoy Pepito no viene porque está en una cita, porque está en una terapia, lo que sea. Y es cómodo tanto para el trabajador como para los compañeros, como para ese jefe y empleado. Hoy en día las citas médicas son otorga la EPS en un abanico de posibilidades muy amplio, no es como antes que era en un horario restringido, hoy hay citas a primera hora, al mediodía, por la tarde, por la noche, el sábado, el domingo, pues afortunadamente digamos que las EPS han sido muy generosas en ese sentido. Entonces, en el mejor de los casos, pues mi cita médica, mi cita odontológica, tratar de pedirla en jornadas que no, o en horarios que no atenten tanto contra la jornada, que no sea que yo me tengo que ir a las 9 de la mañana, pues porque ahí ya se va a generar, digamos, una situación en donde yo voy a necesitar no solo el espacio de la cita médica, sino que voy a tener que tener un espacio de desplazamiento para irme de la empresa y luego para regresar. La empresa normalmente ha dado o maneja un espacio de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Ahí Damaris me dice como cuál es el tiempo que se está utilizando en la actualidad para que el trabajador pueda irse de su sitio de trabajo a la consulta, estar en la consulta y luego regresar. Enseguida le damos el espacio pues a la empresa para que nos indique eso y desde ya quedemos muy claros en esa parte. Esto es lo que tiene que ver entonces con la concurrencia al médico. Ya les dije, la cita de urgencias, la cita programada, la cita con especialista. No sé si hasta acá tengamos alguna pregunta, porque con esto ya terminamos los permisos obligatorios. ¿Hay alguna pregunta? No, señora, todo muy claro. Ok, bueno. Seguimos entonces al tema de las licencias. Las licencias son permisos remunerados, no son permisos obligatorios, no son vacaciones, son, digamos, unos tiempos que el trabajador tiene para restablecerse de una situación que van a ser cancelados por la empresa o por la EPS. En la mayoría de los casos es por la EPS, pero ya vamos a ver unas situaciones puntuales en donde en algún momento pues será el empleador quien los tenga que asumir. Vamos a hablar primero vamos a hablar de 3 licencias. Vamos a hablar de la licencia de maternidad, la licencia de paternidad y la licencia de luto. La licencia, bueno, y la de lactancia que digamos está amarradita ahí con esa licencia de maternidad. La licencia de maternidad es un tiempo de descanso remunerado al cual tiene derecho la trabajadora o la persona que asuma
ese primer periodo de crianza de un menor que acaba de nacer. Les digo que la trabajadora, pero eso será tema de otra capacitación porque la verdad es un tema muy extenso, o cualquier otra persona porque puede ocurrir que la trabajadora en el parto fallezca, pero el primer trimestre o cuatrimestre de ese pequeño lo va a tener que asumir probablemente el padre, o probablemente si ella era una madre soltera lo va a tener que asumir la mamá de esa trabajadora que falleció y la mamá de esa trabajadora también trabajaba, o lo va a tener que asumir una hermana de la trabajadora. Entonces, es un tema que veremos en otra capacitación, pero les quiero dejar dicho que cuando la madre fallece, la licencia de maternidad se traslada a la persona que se vaya a hacer cargo, esos 4.2 meses iniciales a los cuales tenía derecho esa trabajadora que falleció, pero vuelvo y les digo, es tema de otra capacitación. Esta licencia es de 18 semanas. Acuérdense que fue ampliada en el año 2017, la ampliaron a través de una ley que se aprobó en el gobierno de Juan Manuel Santos, y es una licencia que se otorga de dos maneras. Puede ser o que la trabajadora la pida hasta con 2 semanas de antelación a la fecha probable de alumbramiento, o desde el mismo momento de alumbramiento si la trabajadora pues no ha presentado ninguna dolencia que le impida trabajar pues hasta un día antes de esa fecha probable de alumbramiento. O me ha tocado ver casos de mujeres que son, digamos, con su umbral de dolor alto, pues porque de todas maneras al final del embarazo vienen unas dolencias fuertes, puede haber una alteración de la presión arterial, bueno, hay muchas situaciones que se presentan, pero sin embargo son mujeres que han trabajado hasta el último momento antes de su fecha de alumbramiento. O que la madre diga, no, ya me siento muy pesada, ya me siento muy cansada, ya me duelen mucho los pies, los talones, tengo una alteración de la presión arterial que puede ser peligrosa si estoy en la calle o no, cualquiera de ese tipo de cosas, e irse una semana o 2 semanas antes a esperar, digamos, con mayor tranquilidad el alumbramiento de ese pequeño. La licencia de lactancia, entonces, va a empezar a correr desde el mismo momento en que el bebé nace y la mamá lo empieza a amamantar. ¿Por qué? Porque la licencia de lactancia hoy va hasta cuando el bebé cumpla el 6º mes. Es un ejemplo. El bebé nació el 1 de enero, por decir cualquier cosa. Se sabe que esa licencia de lactancia va hasta el 1 de junio, ¿de acuerdo? A la trabajadora entonces le va a tocar una parte de la licencia de lactancia dentro de su misma licencia de maternidad, es decir, esos 4.2 meses, pero una vez termina su licencia de maternidad, se va a trabajar, pues sabe que tiene derecho a 1 hora diaria de lactancia hasta desde ese momento en que empezó a trabajar y hasta cuando el bebé cumpla los 6 meses. O sea que en lactancia ella va a poder estar más o menos unos 2 meses y medio, dependiendo de cómo se haya dado la licencia de maternidad. Porque anteriormente, lo que pasa es que se lo cambió la norma cuando hubo la reforma a la licencia de maternidad, anteriormente eran 3 meses contados desde el momento en que la empleada terminaba su licencia de maternidad. Pero hoy como la norma lo que dice es que es hasta el 6º mes, hasta cumplido el 6º mes del hijo, pues parte de ese tiempo de lactancia lo va a tener la trabajadora mientras está en su licencia de maternidad, a efectos de que la licencia de maternidad fue ampliada. Esa hora es una obligación que tiene el empleador de otorgarle a la empleada, pero pueden llegar a acuerdos. Ejemplo, puede decir que la trabajadora diga que no va a partir la hora media y media, sino que va a entrar 1 hora más tarde, o que se va a ir 1 hora más temprano, o que la va a sacar media horita por la mañana y media horita por la tarde. Bueno, no importa cómo lo programen, pueden llegar a ese acuerdo. Inclusive la norma habló, claro que eso no, la verdad no lo he visto hasta el momento en ninguna empresa, de esas salas amigas de lactancia dentro de las propias empresas, pues eso no ha llegado a ocurrir, pues porque más bien la empresa lo que está haciendo es proporcionando
ese tiempo, esa hora, pues para que la empleada pueda hacer uso de ella y dejar como listica toda el tema de la lactancia de su bebé durante todo el día, bien sea que a través de extractores se la deje congeladita, la leche, bueno, en fin, etc. La licencia de maternidad del pago se hace con el último salario reportado por la empresa ante la EPS en la planilla de pago, la planilla integrada, antes de la licencia de maternidad ese mes anterior, o cuando se trata de salarios variables, pues el promedio salarial de lo que duró la gestación será el salario que tome la EPS para reconocer ese pago. Acá es importante que sepan que la licencia maternidad no la reconoce el empleador, la reconoce la EPS. El empleador es simplemente un intermediario que lo que hace es que paga la licencia y luego la recobra entonces a la EPS, o hay muchos eventos donde el pago se hace el recobro y es inmediato, y he visto casos en donde la EPS hace el pago de una vez del valor total de la licencia y el empleador lo que hace es pues suministrárselo al trabajador. Es importante, es decir, dentro de la ley de antitramitología, el gobierno obligó a que sea el empleador quien haga el recobro, y eso es una cosa que es real, pero no quiere decir eso que yo sea quien tenga que ir a refrendar, la empresa pues la que tenga que ir a refrendar incapacidades o licencias de maternidad, no. El trabajador ya trae su documento refrendado y la empresa lo que tiene la obligación de hacer el recobro ante la EPS. Digamos que eso es lo que la ley antitrámite le quitó al trabajador, pero no de ir a hacer pues como las diligencias pertinentes, pues, porque eso le corresponde entonces a cada trabajador. Bueno, como les dije, hay una capacitación que haremos de la licencia de maternidad cuando la trabajadora muere, cuando muere el bebé, si el bebé muere dentro del feto o si por el contrario hay respiro de vida. Son muchas situaciones las que se presentan que gracias a Dios ya están reglamentadas y que las daremos entonces a conocer en una próxima capacitación. En cuanto a la licencia de paternidad es 8 días hábiles que la empresa le concede al trabajador para que se vaya a estar con su esposa o su compañera y su bebé. Inmediatamente ocurre el alumbramiento. Acá es muy importante que tanto empleado como empleador sepan que esa es una licencia que también la reconoce la EPS. La EPS exige que para que el trabajador tenga derecho al pago remunerado de ese tiempo, el trabajador debe tener cotizadas las mismas semanas que duró la gestación antes del alumbramiento. Ejemplo, la gestación de un bebé fue de 37 semanas, de 39 semanas, de 40 semanas. La empresa le concedió ese tiempo remunerado al trabajador y en el momento en que hace el recobro, de pronto la EPS le dice, no le puedo pagar ese recobro que usted me está haciendo porque el trabajador no tenía sino, un ejemplo, 25 semanas cotizadas al momento del alumbramiento y el periodo de gestación de la madre duró 37, por decir cualquier caso, 38, 40. En ese caso, no será, aquí priman los derechos del menor. Al trabajador ya le habían pagado ese tiempo remunerado, no es el trabajador quien tiene que asumir ese descuento. Ahí será una licencia que de forma remunerada, primero la paga la EPS, pero si se presenta una situación de estas, la empresa sabrá que le dio esa licencia remunerada entonces al trabajador. Es el único evento en el cual es la empresa quien lo asume, pero no se le puede descontar al trabajador porque la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral ha sido muy explícita a decir que acá están primando por encima de todos los derechos del recién nacido a gozar de la compañía de su padre durante esos 8 días y en tal sentido no se la podrían descontar. Si la EPS al momento de recobrar me dijo el trabajador no tenía el tiempo, porque puede ocurrir mucho, sobre todo cuando recibimos personal que al ingresar tienen su pareja o su esposa en embarazo, eso puede pasar.
y puede que el trabajador viniera de estar desempleado un tiempo grande, entonces esa es una situación que se puede presentar en ese orden de ideas. Es muy importante porque es obligatorio que la licencia de paternidad se conceda en el mismo momento en que nace el bebé, porque me ha tocado consultas de empresas que me dicen, ay, hay un trabajador que tuvo bebé, pero no podemos darle el tiempo en ese momento porque tenemos pico de producción, por cualquier circunstancia, además de que es un derecho irrenunciable. Es decir, el trabajador puede decir, no, jefe, tranquilo que yo saco el tiempo después. Si para efectos de una revisión del ministerio cualquier cosa se evidencia esa situación, pues la empresa se puede ver complicada en una investigación administrativa por parte del ministerio, porque como les digo, esto es un derecho irrenunciable. Bueno, hasta aquí de la licencia. Bueno, hablemos del fuero materno y paterno. Ustedes saben todos que existe un fuero, digamos una protección expresa a la cual tiene derecho la trabajadora que está en embarazo de no ser despedida, porque se va a presumir que fue despedida con ocasión del embarazo, es decir, la trabajadora no puede ser despedida ni en la etapa de gestación, ni en la etapa de licencia de maternidad, ni en la etapa de lactancia, porque ocurrirá de plano esa presunción y habrá, digamos, una sanción para el empleador que erróneamente cometa pues se vea inmerso en esta circunstancia. Pero eso no quiere decir que la trabajadora en embarazo no pueda ser sujeto de procesos disciplinarios porque no está haciendo sus funciones, porque no está llegando temprano a trabajar, porque se está ausentando y no se está justificando, etcétera, etcétera. La trabajadora embarazada igualito, si comete una falta de la escala de faltas y sanciones, si tiene una conducta que está prohibida, si deja de cumplir una obligación, igual puede ser llamada y amonestada con llamado a atención, con suspensión, todo común y corriente. Lo único que no puede ocurrir si no hay un permiso de la oficina de trabajo es hacer despedido. Y normalmente, pues estos permisos, digamos que el ministerio se demora mucho en darlos, entonces pues casi nunca me ha tocado ver casos en donde la trabajadora sea despedida en estos eventos. Y al trabajador, ojo con esto, también la Corte Constitucional le dio un fuero de paternidad a no ser despedido si es padre cabeza de familia, es decir, su señora no trabaja, su compañera no trabaja y él está en estado de embarazo, está en gestación o está en licencia de maternidad. No la puede despedir en ninguno de esos eventos tampoco. Pero para que esto opere, el trabajador tiene que haberle dado aviso idóneo a la empresa de que su compañera o su esposa, su cónyuge, está en embarazo, está próxima al alumbramiento o a licencia de maternidad y además que ella sea la beneficiaria en salud de ese trabajador. Porque entonces, muy olímpicamente, cualquiera pudiera decir que tiene una compañera en embarazo, resulta que no es, digamos, un desliz que tuvo en la calle, por decir cualquier cosa, pero a la que tiene realmente como beneficiaria es a su esposa. Entonces, en ese orden de ideas, solo opera el fuero en el evento de que el padre sea la cabeza de familia, la esposa compañera no trabajen, sean beneficiarias y además sean la beneficiaria del cotizante. De otra manera, el fuero no opera. Si a mí el trabajador me dice, es que tengo la novia en embarazo, por decir cualquier cosa, pero no es su beneficiaria en salud y va a haber una terminación de contrato, pues la terminación de contrato desafortunadamente tendrá que operar porque no hubo, digamos, un debido proceso del trabajador frente a ese hecho que lo protege. Esto entonces en cuanto a la licencia de maternidad, paternidad, fuero materno y fuero paterno. Vamos a hablar de la licencia de luto, que es el otro permiso remunerado al cual el empleador debe concederle al trabajador. Esa licencia de luto opera en tres órdenes, en el orden consanguíneo, en el orden de afinidad y en el orden civil.
En el orden consanguíneo son 5 días hábiles que se conceden de permiso remunerado al trabajador cuando fallece. En orden ascendente, su abuelo, su padre. En orden descendente, su hijo, su nieto, y de forma colateral hasta su hermano. ¿De acuerdo? En ese orden, cualquiera de esas personas del trabajador que fallezca da lugar a que el trabajador pida una licencia remunerada de 5 días hábiles contados desde el momento del fallecimiento. Si estamos hablando del orden de afinidad, estamos hablando entonces del fallecimiento de la compañera o compañero permanente, esposo o esposa, y en el segundo grado hasta la muerte del papá y la mamá de esa compañera, compañero, esposo o esposa, o del hijo de esa compañera, esposo y esposa. Porque puede que yo esté casada con una persona que ya tiene un hijo. Si ese hijo fallece, hay derecho a esa licencia de luto. O si el padre de ese esposo fallece, hay derecho a esa licencia de luto porque va hasta el segundo orden por afinidad. Recuerden que con la esposa, compañera o compañero permanente, cónyuge, no hay vínculo de consanguinidad, es un vínculo de afinidad. ¿De acuerdo? Y en el tercer orden estamos hablando del orden civil que opera cuando existe padre adoptante e hijo adoptivo. Si un padre adoptante o un hijo adoptivo fallece, ese trabajador tiene derecho a esa licencia. Pero para que eso opere, tiene que ser que es adoptante debidamente reconocido. Es decir, no puede ser que yo le diga a la empresa que se me murió mi padre de crianza cuando no existe un documento que así lo pruebe. Sí, es triste, él me crió, no es mi padre biológico, pero si nunca hubo un proceso de adopción en ese evento, pues la empresa no está obligada a darme los 5 días, si acaso me dará un espacio de tiempo para que yo vaya a las exequias, X, Y, Z, pero no le puede dar la licencia de luto si en efecto él no presenta el certificado de que fue adoptado legítimamente ante las instituciones gubernamentales. Lo mismo el hijo adoptivo. Esta licencia de luto para que opere, pues así como la empresa tiene la obligación de darme el tiempo y de remunerármelo, yo tengo la obligación de presentar el certificado de esa persona fallecida, el certificado de defunción. La empresa me concede 30 días contados desde el fallecimiento para yo poder traer ese documento que pruebe que efectivamente murió la abuelita, murió el papá, murió el hijo, murió el hermano, murió la esposa, murió el hijo de la esposa, etcétera, etcétera. Porque si en esos 30 días que a mí me dieron pasados esos 30 días, después de mi licencia de luto, yo no he presentado esa documentación que comprueba efectivamente el fallecimiento y por el cual hice uso de la licencia de luto, pues la empresa queda facultada para descontarme en la próxima quincena esos 5 días remunerados que me pagó por ese evento. El luto también se debe dar de forma inmediata, no es que se murió el luto lo sacó por allá a los 15 días, no, pues porque eso digamos que violenta la esencia de la norma, que es poder sobreponerse a esa pérdida, poder tener el tiempo para desplazarse si es que la persona falleció en otra ciudad, tener el tiempo para poder hacer las diligencias de levantamiento, de traslado, bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes saben que son tan engorrosas y pues que de pronto el ser más cercano no es quien normalmente las hace. Por ejemplo, cuando fallece un padre, pues normalmente no es la mamá la que va a hacer esas diligencias, sino normalmente el hijo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con las licencias remuneradas. En el artículo 51 hay otra licencia remunerada que pide el trabajador y ya la empresa es quien decide si la otorga o no. Pero ustedes debieron haber visto en el noticiero en esta época con el tema de cuarentena y aislamiento,
que las licencias no remuneradas o remuneradas no son la empresa quien las concede, las pide el trabajador y la empresa es quien decide si la otorga remunerada o no la otorga remunerada, pero la empresa no le puede imponer al trabajador la obligación de pedir licencias no remuneradas en este caso. En el evento de que la empresa tenga que hacer un cierre por alguna circunstancia, como por ejemplo lo que ocurrió, lo que hace es que puede otorgar licencia remunerada compensable. Es decir, hubo muchas empresas que en el momento de la pandemia que tuvieron que hacer aislamiento obligatorio a sus trabajadores, les dijo, se van a ir para la casa, yo les voy a pagar el salario, pero ustedes me tienen que compensar ese tiempo. Eso ha existido toda la vida. Eso es lo mismo que, por ejemplo, cuando el día de las velitas cae un martes y vamos a pedir un cambio o que nos den ese lunes para reemplazarlo en otro momento. O por ejemplo, cuando la empresa dice vamos a pagar la Semana Santa para que nos den lunes, martes y miércoles. Es una norma que toda la vida ha existido. Lo que pasa es que como nunca se había dado en un evento como en el que ocurrió, pues por eso generó como tanta controversia. Pero igual la licencia remunerada, si la empresa la quiere conceder y pedirla compensable, tranquilamente lo puede hacer porque el código así lo admite. Esas son entonces hasta ahorita permisos obligatorios, licencias remuneradas, las que acabamos de mencionar. Nos vamos entonces para la calamidad doméstica. La calamidad doméstica es un evento que genera mucha controversia porque el Código Sustantivo se ha quedado muy corto en determinar qué es una calamidad doméstica. Por eso la Corte Constitucional y la Corte Suprema en sus diferentes pronunciamientos y jurisprudencia pues han tenido que intervenir y decirle mucho a la empresa, venga, le digo que es una calamidad doméstica. Primero, nos ciñe a que es un hecho impredecible e irresistible. Es decir, es una situación que se presentó y yo no puedo controlar ni la pude tener advertida, digámoslo así. Por ejemplo, un deslizamiento de la tierra sobre la casa en la cual vivo, una inundación, un terremoto, una situación de incendio de pronto que se me presentó en la casa, que se reventó el tubo madre, bueno, cosas de ese estilo que son situaciones en donde estamos tranquilos en el hogar y esa situación se presenta. O vivo con mi esposa y tengo 3 hijos pequeños y a mi esposa le da un derrame cerebral o le da un infarto. Pues, hombre, son situaciones que no están previstas, no pueden ser predecibles, sacan de la cotidianidad al trabajador y en ese orden de ideas, pues él no se va a poder presentar a trabajar, pues porque si me cayó un talud de tierra encima del techo de la casa, yo no me puedo venir tranquila a trabajar. Entonces, hechos irresistibles e impredecibles, es digamos como la premisa para tener en cuenta. O situaciones que se le presentan al trabajador con su núcleo familiar que no pueden ser cubiertas por otra persona. Y les pongo un ejemplo que ocurrió en la empresa de ustedes, un trabajador que le nacen unos mellizos, ellos tienen que ser papá y mamá canguro y están los bebés en incubadoras en sitios diferentes. Está la mamá en una clínica y está el papá en otra. Eso es un hecho impredecible, irresistible, que saca de contexto al trabajador, que está de por medio la vida de ese pequeño, que le tocó a la empresa concederle ese tiempo al trabajador porque no tenía ningún otro familiar que pudiera ir a cubrir como ese evento para ese trabajador. Pero eso no quiere decir que cada que se enferma la mamá, la hermana, el hijo, sea el trabajador de servicios el que tiene que ir a estar cubriendo el acompañamiento de esa persona. Pues hombre, la empresa le concede 1, 2, a lo sumo 3 días para que él supere su evento, pero el trabajador también tiene que colaborar en buscar una hermana, una prima, la cuñada, la vecina, bueno, cualquier persona que pueda cubrirlo para que mínimamente no sea la empresa la que tenga que asumir del todo esa eventualidad que se le está presentando al trabajador. Cuando el trabajador se casa, ay, que es que me dan de calamidad doméstica
3 días porque me voy a casar, eso no existe, eso la gente se lo inventó. Yo digo pues jocosamente que el hecho del matrimonio no es una calamidad doméstica, de pronto se vuelve con el tiempo, pero en el evento del matrimonio como tal, no lo es. Entonces, es un permiso que se puede manejar o bien a través de vacaciones, o bien a través de una licencia remunerada si la empresa la quiere conceder remunerada, o de una licencia no remunerada si la empresa considera que no, o puede que la empresa dentro de sus permisos diga, a la gente le voy a dar 2 días de permiso remunerado cuando se case, cuando se gradúe, o media tarde cuando cumpleaños. Digamos que son situaciones que la empresa previamente ha tenido planeadas, pero que no constituyen una calamidad como tal. Cuando la situación ya se vuelve, digamos, compleja, digamos, con el trabajador, supongamos que el trabajador tiene a otra persona que puede cubrirlo, pero decide que quiere ser él el que se quede acompañando esa cirugía de esa mamá, bueno, cualquier cosa de las que les acabo de mencionar, pues se puede llegar a una negociación, que no haya una persona diferente, por eso es tan importante que la empresa conozca cuál es el núcleo familiar de la persona, con quién vive, con quién comparte el hogar, bueno, etcétera, etcétera. El trabajador pudiera pedir esos días cruzándolos de sus vacaciones o compensando el tiempo que se le ha dado con jornadas diferentes en horas diferentes de trabajo. Eso se podría hacer. Pero si definitivamente la calamidad es única del trabajador, nadie lo puede suplir, nadie absolutamente, por el caso como el que les acabo de contar, pues la empresa entonces tendrá que conceder ese tiempo y mirar la forma de pues pagarle, remunerarle al trabajador, porque fuera de que él está en una calamidad, descontarle el salario, pues sería totalmente arbitrario entonces para ese trabajador. Hasta aquí, bueno, ya nos vamos a ir al otro tema que son las obligaciones, prohibiciones y el régimen de faltas y sanciones. Quiero que me indiquen si tienen alguna pregunta. Yo tengo una consulta. Si, por ejemplo, en el caso de la licencia por luto, la persona no está legalmente casada con la pareja, sino que, por ejemplo, viven en unión libre, ¿aplica entonces la licencia de luto o estrictamente debe tener el estado civil como casado? No, opera también para compañeros permanentes, pero tú sabes que los compañeros permanentes surgen todos sus derechos morales y patrimoniales después de 2 años de convivencia, ¿sí? Entonces, Sí. lo que tú tienes que hacer es una declaración bajo la gravedad de juramento de que llevas más de 2 años como compañera permanente y en ese caso la licencia te la conceden sin ningún problema. Muchas gracias. Okay. Bueno, nos vamos entonces para las obligaciones, señora. Hola, con Damaris. Hola. Hola, antes de continuar, no sé si sería bueno como precisar el tema de los permisos para las citas médicas, que lo habíamos dejado ahí como... Sí, Damaris, porfa, ayúdame con eso, como cuál es la instrucción que tiene la empresa, cómo lo estamos manejando en la actualidad. Bueno, de acuerdo, incluso al reglamento interno de trabajo, como tal, los permisos para citas médicas tampoco son considerados una calamidad, ¿cierto? Sin embargo, la empresa no puede, pues no debe negarle a una persona una solicitud de permiso para asistir pues a un evento médico. ¿Qué hace la empresa en este momento? Tenemos una planilla o bien pues por el tema de la pandemia se puede notificar mediante correo electrónico también la solicitud para asistir a la cita médica, la cual debe de igual manera ser soportada, ¿cierto? Debe haber evidencia que evidentemente fue a la cita médica, de que consultó, y con eso pues soportamos el permiso. Digamos que como tal no se tiene determinado cuánto tiempo, 1 hora, 2 horas, para que la persona se desplace, pero más o menos pues uno hace como un cálculo del desplazamiento. Pues si una personita se va a las 2 de la tarde, es muy probable que ya no vaya a volver al final de la tarde.
Lo ideal es que las citas médicas se realicen, se soliciten, se programen, bien sea a primera hora de la mañana o sea a finalizar de la tarde, para que no quede como intermedio, ¿cierto? Salvo que sea como una cita con especialista, pues que se notifique por qué la cita le quedó a las 10 de la mañana o por qué tiene que ser a las 9 de la mañana, porque pues la idea es que no sean como tan atravesadas. No tenemos, en este momento la empresa podría hacerlo con tiempo suplementario, cubrirla, ¿cierto? Digamos que como tal no se tiene así como bien establecido, salvo que sea pues como un permiso personal que sea por otra causal, pero sí se necesita el soporte. O sea, si realmente ante la ausencia no hay algo que justifique que evidentemente estuvo en una cita médica, entonces sí se pacta con el colaborador cómo se va a hacer ese cubrimiento del tiempo complementario respecto pues como al tiempo que se ausentó en la empresa, pero que siempre quede notificado y registrado. Así lo estamos manejando. Perfecto. Sí, lo que les decía, hoy en día el abanico de posibilidades que da la EPS para las citas es muy extenso, como les digo, por la mañana, por la tarde, por la noche, el sábado, el domingo. Entonces, en la medida de lo posible, no utilizar tiempos que sean como de interrupción tan abrupta de la jornada de trabajo, pues porque de alguna manera eso está afectando como el engranaje de todo el trabajo que se tiene en desarrollo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o nos podemos ir ya para las obligaciones, prohibiciones? No, la anterior dama, porque todavía no vamos a hablar de eso. Bueno, en el reglamento interno es uno de los acápites más importantes que el trabajador debe conocer, y más con ocasión de una expedición de sentencia unificada que hubo la semana pasada por la Corte Constitucional, en donde el trabajador, así sea despedido con justa causa, debe ser artífice del debido proceso. Es decir, el trabajador siempre tendrá que ser escuchado en versión libre, en descargos. Debe haber un nexo de causalidad entre la falta y la sanción, o el despido si es que la conducta cometida da lugar a la terminación de contrato con justa causa, etc. Yo siempre en estas capacitaciones a los trabajadores les explico que las causales de terminación de contrato con justa causa son expresas, es decir, en el artículo 62 del Código Sustantivo yo voy y leo expresamente por qué a un trabajador se le puede terminar el contrato con justa causa. En ese artículo 62 está el numeral sexto que dice que es justa causa para terminar el contrato el incumplimiento de obligaciones y prohibiciones, y refiere las que trae el artículo 58, las que trae el artículo 60, pero fuera de eso da al empleador la gabela, digámoslo así, de generar a través de su reglamento, sus contratos, sus circulares, sus memorandos, conductas que puntualmente para la empresa pueden resultar lesivas y dar la terminación de contrato con justa causa. Por eso es tan importante que el trabajador vaya al reglamento interno, lea cuáles son esas obligaciones, están en el artículo 78. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Están en el artículo 90. ¿Cuáles son las conductas que se consideran una falta grave y que su reincidencia puede darme lugar a un proceso disciplinario con la terminación del contrato? Están en el artículo 88, ahí están descritas todas. ¿Por qué? Porque si yo previamente sé, voy a poner cualquier ejemplo, que para la empresa es una falta grave que a mí me entreguen unos viáticos y yo no los legalice conforme lo exige la empresa, en el reglamento claramente está estipulado que el incumplimiento de esa obligación da lugar a la terminación de contrato con justa causa. Obviamente, yo tengo que ser artífice como trabajador de ser escuchado para yo poder presentar mis justificaciones, pero esas justificaciones tienen que resultar válidas para la empresa, porque simple y llanamente yo dije, no, a mí me dieron los viáticos, eran de 1 millón de pesos y resulta que yo solamente justifiqué 400 y los otros 600,000 pesos fue que me los gasté.
Entonces, esa no es una justificación válida y la empresa necesariamente tendrá que tomar la decisión de terminar el contrato con justa causa. Los protocolos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. La gente cree que la pandemia, porque ya no estamos encerrados, que el COVID, porque ya hemos ido relajándonos, no está, y es una situación que cada día cobra más vidas, más complicaciones, más muertes, más situaciones económicas complicadas. O sea, las empresas tuvieron que hacer, digamos, yo sé que la empresa de ustedes no, porque no fue una empresa que tuvo que suspender actividad por ser una empresa de servicios de necesidad prioritaria, de servicios públicos prioritarios como es las redes de gas, de incendio, de agua, etcétera. Pero yo, muchachos, que trabajo tantas y asesoro tantas empresas, que me tocó ver cómo en el día a día durante la cuarentena se iban desplomando, restaurantes que tuvieron que cerrar, bueno, etcétera. Toda la cadena económica del país está haciendo un esfuerzo grande por salir adelante de esos 4 meses de encierro, y nosotros como trabajadores estamos obligados a solamente no cumplir los protocolos de la empresa, sino en nuestro hogar. No es justo que una empresa haya hecho una inversión grande en protocolos, en autocuidado, en elementos de protección, etcétera, para que dentro del hogar de pronto yo me salga a jugar fútbol con los compañeros, no utilice tapabocas, vaya y me siente en la tienda de la esquina a tomar cerveza sin tapabocas. Pues no. Por el hecho de que yo en mi barrio vea que allá nada pasa, hombre, yo hago parte de otro grupo que es el grupo de mi trabajo donde nos están cuidando, pues mi obligación como colaborador es también cuidarme para no solamente autocuidar ese escenario en donde me muevo en el trabajo, sino procurar porque del barrio de donde vengo yo no vaya a generar un contagio a la familia. Ah, que los amigos se sientan en la esquina a beber sin tapabocas. Pues, hombre, que sean ellos, pero que no sea yo ese foco de contagio, que cojamos conciencia, que esta es una enfermedad que no tiene distingo de condición social, raza, condición física. Pues a unas personas no les da nada, pero a otras personas las complica al punto de la muerte. Entonces, que seamos muy, muy conscientes de esto. Entonces, por eso les hago la invitación a que le hagan lectura a esas obligaciones, a esas prohibiciones y al régimen de escala de faltas. ¿Por qué razón? Porque lo que está obligado y prohibido da lugar de una a la terminación de contrato con justa causa. Las faltas, es decir, llegar tarde, no presentar los informes en el tiempo que me los piden, ser descortés, contestar mal, no presentar las incapacidades. Bueno, tenemos 90 conductas que quedaron tipificadas como faltas que generan procesos disciplinarios, tienen una graduación. Si yo cometo la falta la primera vez, puedo ser sujeto de un llamado de atención o puedo ser sujeto de una suspensión inicial. La segunda vez puedo ser sujeto de una suspensión si la primera vez fue llamado de atención, y la tercera me pueden iniciar un proceso disciplinario para terminar mi contrato con justa causa. Entonces, saquémosle un rato a leer sobre todo estos capítulos que les estoy diciendo, porque nos van a dar tranquilidad de que conocemos previamente qué no debemos hacer para no tener problemas. Estos son como los mandamientos de la ley de Dios. Si yo ya sé, no matarás, no robarás, estoy tranquila porque no cometo esas faltas, pues lo mismo cuando yo estoy advertido y he leído qué no debo, qué obligaciones debo cumplir, qué prohibiciones no debo ejecutar y qué faltas no debo cometer para efectos de no tener problemas disciplinarios en la empresa. Ahora sí, Damaris, colócame la otra diapositiva, porfa, para que ya vamos terminando. Bueno, como les dije entonces, en esa escala de faltas quedaron graduadas las faltas como leves y como graves. Muy importante que yo las lea. Segundo, que yo sepa y yo tengo derecho a que si a mí me están aplicando una sanción, me la deben aplicar
con el grado de complejidad que la misma empresa haya decidido. Quiero decir con esto, si por ejemplo yo he llegado tarde 3 veces la última semana, a mí me hacen mi proceso de versión libre de descargos, pues no, pero es la primera vez. Si la graduación dice que la primera vez es un llamado de atención y la segunda vez es una suspensión de 3 días, por ejemplo, si a mí no me habían hecho el debido proceso, no me pueden de entrada colocar la sanción de la suspensión del contrato. La empresa debe respetar qué pasa la primera vez, qué pasa la segunda vez, qué pasa la tercera vez. Me refiero a la escala de faltas y sanciones, porque si estoy hablando de obligaciones y prohibiciones, por eso les digo que sean muy cuidadosos, porque al final está estipulado que el incumplimiento de esa obligación expresa que la empresa determinó da lugar a la terminación de contrato con justa causa. Entonces vuelvo y les digo, la graduación hace referencia a las faltas como tal. Para que se aplique una sanción, ojo, siempre tiene que haber un debido proceso. Yo debo ser citado a una audiencia de versión libre o a una audiencia de descargos en el evento de que ya haya sido escuchado primero en versión libre. Puedo llevar 2 testigos, pero esos 2 testigos no son para que den fe o nieguen lo que yo estoy diciendo, sino simplemente para que ellos den tranquilidad de que no se está violando el debido proceso, es decir, que no me están coartando, que no me están haciendo preguntas que induzcan a la respuesta, que no me están maltratando en la versión, que no hay utilización de palabras soeces o expresiones con las manos, el lenguaje no verbal inadecuado. Eso es lo que hacen los testigos. Pero los testigos no van a ir a decir, sí, ella sí llegó tarde o no, ella no llegó tarde. No, para nada, los testigos están calladitos. Al fin, y también para las personas que de pronto tienen algún fuero, bien sea de maternidad, de paternidad o porque están en un tratamiento médico, no significa que estas personas no sean sujeto de proceso disciplinario y de todo este proceso que hemos referido por el hecho de estar enfermas. Obvio, yo no voy a llamar a versión libre ni a descargos una persona que está incapacitada en su casa. Yo tengo que esperar a que ella regrese, pero no por el hecho de que esté en un tratamiento o de que haya sufrido las secuelas de un accidente de trabajo o que tenga las secuelas de una enfermedad laboral. Cualquier tipo de estas cosas que da estabilidad laboral reforzada no significa que estas personas no puedan ser sujetas de procesos disciplinarios con las respectivas consecuencias, porque en el año 2017 la norma muy claramente lo dijo. Una persona que tenga estabilidad laboral reforzada, pero comete conductas que son lesivas a la empresa, puede tener una terminación de contrato con justa causa sin ningún problema, aunque tenga una situación de estabilidad laboral reforzada, para que eso también lo tengamos muy en cuenta. Bueno, cierro entonces la capacitación. Ponme la diapositiva del acoso laboral, por favor, dejando enunciado cuáles son las conductas de acoso, la que sigue, porfa. La inequidad laboral, el maltrato laboral, el entorpecimiento laboral, la persecución laboral, colócame la otra, la desprotección laboral y la discriminación laboral. Esas son las 6 conductas que constituyen acoso. ¿Y cuáles no constituyen acoso? El trabajo bajo presión, el que yo tenga unos tiempos y un método que me exige la empresa para trabajar, el que yo tenga que generar reportes en cierto tiempo, en las exigencias propias de la tarea. Esas son conductas que no constituyen acoso laboral, pero, como les digo, vamos a dejar esos 2 temas expuestos, el de las licencias de maternidad cuando muere la madre, muere el hijo con respiro de vida, cuando muere dentro del vientre, y esta de acoso laboral son capacitaciones que vamos a hacer en los próximos meses, porque la verdad dan lugar a muchas consultas por parte de ustedes y queremos pues que tengan ese espacio de aprendizaje con nosotros. ¿Listo?
Si hay alguna pregunta que sea este el momento de hacerlo, de los temas que ya abordamos, y si no, pues les agradezco entonces mucho su tiempo. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? ¿No?